Hola a todos y a todas, bienvenidos a este podcast educativo en el que vamos a reflexionar un poco sobre la enseñanza, la práctica docente y más que nada de esas experiencias que solo se viven frente al grupo. Yo soy Imanol y hoy estoy con mis compañeros Eduardo y Ricardo. Hola, yo soy Eduardo, soy docente en formación y me gusta la clase del maestro Ricardo, aparte de que soy amante de las planeaciones que sí sirven. Hola, mi nombre es Ricardo, soy igualmente docente en formación y yo soy el maestro que siempre pregunta ¿y cómo podemos llevar esta parte a nuestros respectivos salones de clase? Exacto, entonces hoy vamos a hablar un poco sobre un tema muy importante que es el CBI, ¿sale? Y vamos a abordar esas experiencias que nos han marcado o que hemos visto que a pesar de no conocer tanto el tema, que ya estaban presentes dentro de las observaciones, de las jornadas de práctica y que al final nos ayudan. Entonces, en este episodio vamos a analizar el papel principal del Content Based Instruction, que mejor conocido, sus amigos lo conocen como el CBI, dentro de la enseñanza, pues principalmente del inglés, y espero que sea de su agrado. Pues vamos a abordar esta metodología y algo muy relevante es que este enfoque propone algo muy interesante. Aprender inglés no como un fin en sí mismo, sino como medio para aprender otros contenidos. O sea, a lo que nos referimos es que mientras aprendemos el inglés, podemos hablar de otros temas, por ejemplo, ciencias, matemáticas, geografía, historia, o alguna otra cosa que sea relevante, por ejemplo, o si queremos aprender sobre el clima de algún lugar. Entonces no solamente es de inglés, o sea, podemos aprender pues de varias materias que nos llamen la atención. Sí. A lo largo de este podcast vamos a explicar de manera general qué es principalmente el modelo CBI, reflexionar sobre cómo puede mejorar la práctica docente. Y vamos a compartirles algunos ejemplos concretos basados principalmente en nuestras jornadas de práctica y en observaciones que hemos tenido en el aula y que nos toca vivir pues principalmente todos los días, ¿no? Porque hay veces que no nos damos cuenta, pero estamos viviendo este tipo de metodologías. Sí, claro, este podcast nos va a servir mucho para nosotros, pero nuestro propósito es poder transmitir nuestra experiencia y nuestra perspectiva de esta metodología. Para dar inicio es importante que el Content Based Instruction, este enfoque parte de la idea que el aprendizaje del idioma, en este caso del inglés, es más efectivo cuando se da en contextos reales y significativos. Ok, muy buena aportación de tu parte, compañero Lalo. Bueno, en esta parte, pues fíjate que me parece muy interesante, porque pues es decir que el idioma deja de ser más que nada puras listas de verbos o reglas gramaticales o una materia simple y se convierte en una herramienta para poder entender o acceder al conocimiento de una manera diferente. ¿A eso te refieres? Ok, deja de estar del inglés bloqueado y se expande y hace que expanda más los contenidos, porque en el CBI los contenidos académicos, como tal vez son las ciencias naturales, la geografía, la historia, educación ambiental o temas sociales, se trabajan usando principalmente el inglés como una lengua de instrucción, pero siempre adaptada también al nivel de los estudiantes. O sea, no les podemos dar oraciones súper complejas porque pues ellos no lo van a saber, ni mucho menos nosotros. Claro, muy cierto. Eso es algo que se ve casi en todas las telesecundarias. Entonces, dar clases no solo significa que se complete el inglés avanzado, sino se trata de integrar un vocabulario con expresiones y estructuras básicas de manera progresiva para que los estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo y no solo vayan a tomar la clase por tomar. Por ejemplo, al abordar un tema, por ejemplo el de Water Cycle, los alumnos pues básicamente aprenden conceptos científicos
y al mismo tiempo pues pueden aprender palabras como water, rain, evaporation y cloud. Y al final este tipo de palabras que se introducen en ellos ya las pueden repetir en sus casas con sus papás, y de esta forma el aprendizaje del idioma se vuelve funcional, contextualizado y consentido, porque al final pueden despertarse y decirle a sus papás: hoy está muy cold el cielo, o Hoy está rain. o está rain. Quiero agregar que además el CBI promueve habilidades como la comprensión lectora, la escucha activa, expresarse de manera oral bien, pero todo dentro del contexto Ok. significativo. Ok. Ahora vamos a hablar de cómo el CBI está presente principalmente en lo que es la práctica docente. Bueno, en esta parte, ahora bien, llevamos este modelo a la realidad de nuestro salón de clases. Desde nuestras jornadas o desde la experiencia propia, diversas observaciones que hemos notado es que muchos de nuestros estudiantes presentan dificultades o incluso desinterés hacia el inglés. Claro, estudiantes aburridos, estudiantes que a cada rato están bostezando, estudiantes que cuando los volteas a ver ya se están durmiendo, Exacto. muchas cosas. En muchos casos el idioma se percibe como algo complicado, lejano y muy poco útil para su vida diaria, y eso es muy real. Sí, Pero yo creo que es porque no ha habido esa forma de que a ellos les llame la atención, ¿sale? Sin embargo, cuando el inglés se integra a contenidos que los alumnos ya conocen o que no son tan difíciles y que están trabajando en otras asignaturas, la actitud cambia. Para ellos se les hace más interesante, se sienten más atraídos por el idioma. Sí. Muy cierto. Quiero contarles una experiencia. Durante una jornada de práctica, observé una clase de un maestro titular que yo tuve, donde él abordaba el tema de los animales y sus hábitats. El docente, en este caso, pues utilizó imágenes, videos cortos y vocabulario básico en inglés para que los alumnos pudieran entenderlo de mejor manera. Y es lo que te digo, se les llama la atención Sí. y hace que se sientan más entretenidos. Tal vez las imágenes, tal vez los videos, tal vez la música que tiene. Ok, fíjate, me parece una forma muy interesante de la enseñanza del inglés. Bueno, en esta parte, respondiendo a las preguntas simples de este tema, muchas veces al ver el tema como el where to sit o what to sit, sin miedo a equivocarse, pues muchos de los alumnos pues tienen o agarran esa confianza para poder preguntar o incluso querer conocer del tema. Muy cierto, muy cierto. Realmente ahí se evidencia que el CBI favorece un ambiente de aprendizaje más relajado y más participativo, porque hace que los alumnos les llame la atención y quieran participar, pues Sí, todos. Casi son siempre temas de su interés. Desde la práctica docente, este enfoque también nos obliga a reflexionar, ¿no?, sobre tal vez nosotros cómo adaptamos estos contenidos a nuestra planeación, ya que se debe de considerar que el contenido, el idioma, se debe de adaptar al grupo que tengamos. Sí. Sí, es algo muy cierto lo que mencionas, compañero Lalo. Y bueno, en esta parte no es más que nada improvisar, sino pensar cómo hacer que el contenido que tú les vas a dar a tus alumnos sea tanto accesible y significativo en cada una de las sesiones, porque si no es significativo y no es accesible, pues no tiene como ningún propósito o ningún Exacto, resultado. si se queda así nada más, pues a ellos tampoco les llama la atención aprender y se vuelve muy aburrido. Sí. Y un ejemplo muy claro, yo también les comentaba que lo observamos en telesecundaria al trabajar el tema de los climas del mundo. Sí, claro. Por otra parte, el docente utilizó mapas, imágenes, palabras clave en inglés como hot, cold, rainy y dry. Fíjate, algo que me llama mucho la atención de este tipo de casos es que los alumnos de alguna manera pues relacionan mucho el contenido con su contexto. Es lo que mencionábamos ahorita. Por ejemplo, nos tocó escuchar el caso de hoy está cold aquí o hoy está rainy. O sea, algo pues de alguna manera interesante. Exacto, ya lo llevan más a su casa, es parte de su vocabulario, y tal vez lo hacen por cotorrear, pero pues al final de cuentas es un aprendizaje que les sirve. Sí. Otro ejemplo fue una actividad sobre alimentación saludable.
donde los estudiantes clasificaban alimentos como healthy o unhealthy, ¿sale? Y ahí es donde ellos despiertan su interés y ganas de aprender sobre el tema. Claro, esta parte permite trabajar el vocabulario en inglés y al mismo tiempo fomenta pues hábitos saludables, ¿no? Ok, bueno, esta parte pues es importante. También pues de alguna forma vimos actividades relacionadas pues con el cuidado del medio ambiente, usando palabras como por ejemplo el recycle, el trash, el water, entre otras. Y exacto, o sea, ya son palabras que a pesar de que son básicas, que son cortas y que pueden utilizar pues en su casa, en la escuela, con sus abuelitos, con quien sea, y pues se hace más fácil y llamativo. Estos ejemplos muestran que el CBI facilita siempre la interdisciplinariedad y el aprendizaje significativo porque hace que este tipo de palabras, oraciones se queden más presentes en ellas. Claro, claro que existen retos, ¿no? Como el tiempo de estar planeando, tú como docente tener que aprender a dominar el idioma, en este caso pues por la parte del docente, ¿no? Y la diversidad de los niveles del grupo, no todos los alumnos saben qué son los verbos to be o ciertas partes, ¿no? Igualmente, pero pues cuando se implementa de manera global, los beneficios son más notorios o son más evidentes en nuestro grupo de clases. Exacto, ¿sale? Y esto es importante del CBI que llama la atención y hace que el aprendizaje sea más importante para ellos porque los motiva y les da ganas de aprender. Podemos afirmar que el modelo CBI representa una alternativa pedagógica valiosa para la enseñanza del inglés. ¿Por qué? Porque no solamente nos quedamos con el simple hecho de enseñar por enseñar, sino que buscamos siempre que haya un aprendizaje significativo y contextualizado. Claro, ya esta metodología nos abre muchas puertas de aprendizaje, donde este enfoque permite que el idioma deje de ser un obstáculo y se convierta en una herramienta para aprender y para que los alumnos puedan incluso hasta comunicarse con personas extranjeras, ¿no? Porque llega a suceder que personas llegan a sus pueblos, ¿no? Entonces es muy importante esta parte. Y bueno, desde la experiencia como docentes en formación, consideramos que el CBI mejora la participación, la motivación y la comprensión en cada uno de nuestros estudiantes. Sí, no solamente nos quedamos con le enseñamos, y que ya, no. Además, nos invita como docentes a reflexionar principalmente sobre nuestra práctica, a innovar y a considerar el contexto de nuestros alumnos para así nosotros ver qué les podemos enseñar. No solamente enseñarle palabras que nunca las van a conocer en su entorno. Sí. Claro, porque cuando el alumno o los alumnos aprenden sin darse cuenta, el aprendizaje es realmente significativo, como ese aprendizaje indirecto que cuando ellos ven mucho ciertas cosas, la mente hace que se quede grabada. Y bueno, esta parte es lo que retomamos, de que cuando tú lo conectas el inglés con algo relacionado con la realidad que ellos viven, el impacto de esos contenidos o de ese aprendizaje es mayor hacia sus vidas, pues. Claro. Bueno, pues ya hablamos mucho sobre el CBI y pues agradecemos por escucharnos en este episodio que se titula Aprender inglés sin darnos cuenta. El papel del CBI en la práctica docente. ¿Sale? Entonces, hablamos un poco sobre el CBI y nos parece una herramienta muy valiosa y muy buena para aprender. Bye. Hasta la próxima.